Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a esta quinta clase de la Escuela Teológica de la Asamblea de Dios Autónoma en Santiago. Me presento para quienes no me conozcan. Soy Felipe Melo, uno de los pastores que trabaja en el Templo Central, ubicado en Avenida Mata. Y tal cual lo señalaba el pastor Leonardo en la clase anterior, hoy tengo la honorable misión de poder compartir con ustedes el capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Este capítulo lo abordaremos a través de 2 domingos, este domingo 19 de abril y el subsiguiente 26, si el Señor así lo permite. En este primer domingo, en esta primera clase, abordaremos los primeros 10 versículos de este capítulo, que dicen relación con la instauración de la iglesia. Es así que veremos en el desarrollo de estos versículos, como por ejemplo, desde el versículo 1 al versículo 3, vemos, por decirlo así, la materia prima que Dios usó para conformar su iglesia. Y nos daremos cuenta de que Dios no usó precisamente los mejores materiales, los mejores recursos disponibles para conformarla, sino que tomó aquello que estaba perdido, aquello que estaba separado de Él, muerto en nuestros delitos y pecados. Así es, y que por esa condición éramos objetos de la ira de Dios, éramos justos merecedores de la ira de Dios. Sin embargo, a través del verso 4 al 6 nos damos cuenta que Dios usa un medio para poder darnos vida a través de Jesús y rescatar de esta manera lo que se había perdido. Y es la infinita bondad, la infinita misericordia y amor que Dios tuvo para con nosotros a través de la gracia provista, a través de los méritos de nuestro Señor Jesús en la cruz, para que por medio de la fe podamos ser justificados por nuestro Señor. Es así como abordaremos el concepto de gracia, misericordia, para ir concluyendo los versículos 7 al 10, para descubrir el propósito que tiene la iglesia. Nos daremos cuenta a través de estos versos que Dios preparó obras de antemano con el fin de que pudiéramos andar por ella. Es así, hermanos, que esta clase abordaremos estos 10 versículos con mayor profundidad en algunos segundos más, y es por eso que le doy la bienvenida a esta clase y le invito a que pueda, en una actitud de reverencia, en una actitud de estudio, podamos atender lo que será esta clase el día de hoy. Como datos prácticos, siempre es recomendable destinar un tiempo, apartarlo en un ambiente tranquilo de estudio. Hay diferentes estrategias de estudio, cada cual tendrá la que le acomode más, pero que podamos destinar este tiempo a sumergirnos en las profundidades de la palabra de nuestro Dios. Así que le invito a que podamos orar y entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Jesús, gracias Dios por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra, Dios. Gracias porque podemos contar con ella en este tiempo, Dios mío. Gracias porque podemos sumergirnos en ella y descubrir tus pensamientos, Señor, los cuales están plasmados en tu palabra, el deseo de tu corazón y lo que tú deseas para tu iglesia, para la gente que aún no te conoce, Dios. Permítenos, Dios, a través de este estudio, Señor, conocerte un poco más. Permítenos tener un buen corazón, Dios mío, para que la palabra que tú siembres, Señor, pueda dar el fruto que tú deseas en nuestra vida.
Dios mío, inclinamos nuestro corazón, nuestra mente a indagar en tus pensamientos para que así tú puedas enseñarnos a través de tu palabra, para que así nuestra fe sea fortalecida y de esta manera podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera damos inicio a la quinta clase de la Escuela Teológica. Bienvenidos. Muy bien, hermanos, de esta manera vamos a iniciar la clase número 5, correspondiente a este día domingo 19 de abril, profundizando el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Bienvenidos. Versículo 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida. La palabra vosotros es el objeto de esta oración, colocado al principio, creo que para darle un realce y enfatizar de esta manera que los destinatarios de este gran milagro, de esta gran actividad portentosa de nuestro Dios, éramos nosotros. Ahora, ¿a qué tipo de vida se refiere Pablo? ¿Vida como la del hálito de vida hallada en Génesis? ¿Vida espiritual? Y esta respuesta viene dada por la descripción de nuestra situación pasada, es decir, cuando aún no rendíamos nuestra vida al Señor, el estado en el cual nos encontrábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en una situación muy particular, por decirlo menos, un estado catastrófico espiritualmente, muertos. La palabra muertos que se utiliza acá, en el griego que es necros, significa ausencia de comunicación con los seres vivos. Alguien que está muerto espiritualmente no tiene comunicación con Dios, está separado de Él, dado que estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados, y que por tanto, como dice la palabra, la paga del pecado era la muerte. Como verán, cada vez que encontremos una palabra enmarcada en color rojo en nuestro versículo, procuraremos darle el significado en la palabra griega a fin de poder hacer un estudio más acabado y profundo y con ello una exégesis correcta de lo que estamos leyendo. La siguiente palabra a señalar delitos, que quiere decir pasos falsos, donde también podemos encontrarla en el versículo 7 del capítulo 1 y en el versículo 5 que leeremos más adelante. Y pecados, hamartiais, y es tal vez un concepto que usted ya ha escuchado anteriormente, estos que hierran el blanco. Y aunque son ligeramente diferentes por el significado de sus raíces, básicamente son sinónimos. Ambos sugieren estos que se cometen deliberadamente contra Dios y su justicia, y que por tanto producen el fracaso de vivir como se debe, como a Dios le agrada. Es interesante señalar el plural de estos dos sustantivos que dan cuenta del actuar constante de las personas en el pecado. Ahora, hermanos, en esta situación, en esta condición en la que nos encontramos, ¿qué es lo que vio Dios en nosotros a pesar de estar en esta condición? En nuestros delitos y pecados, a pesar de estar ahí en el lodo, seguramente vio aquello que se había extraviado, perdido, y a través de sus ojos de amor y misericordia quiso rescatarnos, quiso redimirnos, tomando una determinación a través de su voluntad profunda de querer tomar nuestro lugar, tu lugar, mi lugar, y yendo a la cruz, porque a Él nadie le arrebató su vida, sino que
Él por voluntad propia se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Qué grande es nuestro Jesús. El versículo 2 señala, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, en rojo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es interesante el tiempo verbal que Pablo utiliza en este verso, dado que señala que aquel tiempo fue en el pasado, que ya dejó de ser un presente para nosotros y que en aquel tiempo, en el pasado, seguíamos la corriente de este mundo, conforme a Satanás, tal cual se describe en el capítulo 4 de Mateo, versículos 8 y 9, en donde encontramos aquella porción en donde el diablo en un monte muy alto le muestra a nuestro Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le propone un gran negocio, diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Sabemos lo que el Señor le responde en esa ocasión, ¿cierto? Y también en Juan 12:31, donde señala a Satanás como el príncipe de este mundo. Ahora, cuando nos referíamos muertos en delitos y pecados, en el versículo 1, es siguiendo la corriente de este mundo, es siguiendo la estructura de este sistema, conforme Satanás actúa en este mundo, es decir, describiendo este mundo como el ambiente donde nos desenvolvimos libremente, sintiéndonos perfectamente cómodos muchas veces, conduciéndonos en completa armonía con el espíritu de la época. Sin embargo, en el Nuevo Testamento existe un divorcio entre el misterio del Señor, palabra que se ha usado en las clases anteriores, y el sistema de este mundo. De hecho, no por nada, en muchos párrafos de la Biblia encontraremos palabras de nuestro Señor tales como: oísteis que fue dicho, mas yo os digo, enseñándonos que en el nuevo trato que Dios tendría con nosotros, con el hombre en términos genéricos, hombre-mujer, por cierto, Dios buscaba una disposición distinta en el corazón del hombre, una disposición a obedecer, pero no por cumplir con una obediencia legalista, la cual, dicho sea de paso, trajo mucha decepción al corazón de Dios tras tanta sangre derramada en el antiguo pacto, sin muchas veces estar el corazón del hombre puesto en ello, sino que Dios buscaba una obediencia por amor a Él, por amor a Él. De esta manera se empezaba a manifestar la diferenciación entre este sistema con el misterio del Señor. La siguiente palabra que también el pastor Leo ha descrito en clases anteriores es neuma, para espíritu, refiriéndose a la disposición del ser en los hijos que andan en desobediencia y que opera energeo, que obra, que es eficaz, que produce en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuevamente Pablo sitúa nuestra condición pasada en otro tiempo distinto al presente, y a las acciones que nos llevaba nuestra vieja naturaleza. Andábamos conforme a nuestros propios deseos carnales. Por consiguiente, hermanos,
éramos instrumentos de deshonra, señalando a su vez que éramos hijos de ira, al igual que los demás, vaya. Es decir, que nuestra pasada condición nos hacía justos merecedores de la ira de Dios. La ira de Dios es una indignación estable de su parte. Es la actitud que muestra Dios hacia el hombre en su condición caída y rebelde al no aceptar el Evangelio de gracia. Es con respecto a ellos que se ha escrito: el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquellos versículos que se señalan en Romanos 5:12 señala así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, por cuanto todos pecamos y por tanto todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos dignos merecedores de recibir la ira de Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. Es cierto, es un Dios de amor, pero no excluye su justicia. Es por eso que Él no cambia las reglas del juego. Él no deja de ser para actuar de manera distinta. Él sigue siendo el mismo. Dios, en su inmenso amor, no quiso saltarse las reglas del juego. Y es cierto, éramos merecedores de su ira. Pero es por eso que envió a su único Hijo, para que a través del glorioso sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz, aquel sacrificio pudiera aplacar esta ira. Y a través de la sangre de nuestro Señor, ser reconciliados con Dios el Padre, y que Él pudiera vernos a través de ojos de amor y de paz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Coma. No obstante lo anterior, Dios utilizó un medio para cambiar nuestro lamento en baile, para pasarnos de las tinieblas a su luz admirable. No perdamos, hermanos, la magnitud de lo que éramos, de dónde estábamos, cuál era nuestra situación en aquel tiempo pasado, dignos de la ira de Dios. Creo que muchas veces el valor del sacrificio de nuestro Señor puede perder valor al olvidar de dónde nos sacó Dios. Dios utilizó un medio para cambiar nuestro lamento en baile, para pasarnos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuál fue ese medio? Misericordia y amor que hay en su voluntad. Este medio transformó lo deshonroso en honroso. Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia de Dios es todo aquello que Dios no nos da, pero que sí merecíamos. Como por ejemplo, el castigo de nuestra paz que recayó sobre Jesús y no sobre nosotros. En aquel acto se ve tangible la misericordia de Dios. En aquellas palabras en donde Jesús exclama a gran voz y le pregunta al Padre por qué la ha desamparado. Por misericordia a ti y a mí. Wow.
El Salmo 86:15, al cual se hace referencia, y señala que tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. ¡Wow! Alabado sea nuestro Señor. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y grande es nuestro Señor. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí entonces, al fin, después de todos estos modificativos y en conexión con la repetición en el versículo 5 de las palabras del versículo 1, aun cuando muertos a causa de delitos, viene esta gran cláusula principal: el sujeto y el verbo central, Dios y la acción de parte de Dios. Nos vivificó en el versículo 5. El apóstol decide ponerse acá al lado de los efesios. Está convencido de que su propio estado no era básicamente mejor que el de los gentiles. Así que en lugar de decir, ya vosotros os vivificó, dice, ya nosotros nos vivificó. Fue por la riqueza de su misericordia, la grandeza de su amor y el maravilloso carácter de su gracia, que Dios nos vivificó juntamente con Cristo, aun cuando estábamos en aquella condición muertos a causa de nuestros delitos. En la vida juntamente con Cristo, hermano, está en el ministerio, vocación y herencia. Al estar en Cristo tenemos vida. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios proveyó la prueba, la evidencia de que el sacrificio expiatorio había sido aceptado. ¿Por medio de qué? De la resurrección de nuestro Señor. Y que en consecuencia la sentencia de muerte había sido levantada, no trayendo condenación, por tanto, para los creyentes. Qué importante, hermano, es la resurrección de nuestro Señor, dado que sin resurrección no tendríamos esta gloriosa esperanza. Pobre de nosotros si nuestro Jesús no hubiese resucitado. La resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre en los lugares celestiales no solo garantiza nuestra gloriosa resurrección corporal con toda la gloria consecuente, sino que constituye la base de nuestras bendiciones presentes. La Iglesia estaba en Él antes de la fundación del mundo. Esta resurrección considera a la Iglesia porque estaba en sus planes iniciales. Estaba predestinada a ese destino o herencia. La Iglesia tiene la posibilidad cierta de ocupar el lugar que Cristo ocupó, los lugares celestiales. Gloria a nuestro Señor. Como verán, acá en el versículo 7 tenemos un diagrama. El versículo 7 dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué Jesús hizo todo esto? ¿El propósito cuál fue? Sin duda para mostrar las riquezas de su gracia. Según el capítulo 1, versículo 7,
Debemos alabar esa gracia y darla a conocer. Dios nos ayude, queridos hermanos, a alabar día tras día esta bendita gracia de nuestro Señor y darla a conocer en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en nuestro planeta. Es cierto que esta pandemia ha estado causando estragos inimaginables, inesperados, pero desde tiempos remotos ha habido una pandemia aún más severa, que es el pecado. Y la cura fue provista en la cruz, por amor a nosotros. Dios nos ayude a dar a conocer esta tremenda noticia. Para lograr esto, la iglesia debe andar en la vocación, palabra que también se ha explicado en clases anteriores, que es vivir distinto a como el mundo vive, es decir, de una manera santa y sin mancha. Como verán en este diagrama, que tienes algunas conexiones que son consecutivas, que tienen una causa, que tienen un efecto. En el versículo 1 de este capítulo, como hemos visto, se señala que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, según la corriente de este mundo, según el sistema de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, señalando en versos 2 y 3. Y que ante este triste y trágico escenario, actúa la misericordia y amor de nuestro Dios, dado que aún estando muertos en delitos y pecados, Dios toma una acción, una determinación, dado que a Él nada lo pilla por sorpresa, dado que a Él nada lo pilla de forma imprevista. Él desde antes de la fundación del mundo nos amó con amor eterno, y su acción fue darnos vida juntamente con Cristo, como señala el verso 5 de este capítulo, y que como consecuencia de esta vida juntamente con Él, nosotros tenemos la esperanza de ser resucitados juntamente con Él en los lugares celestiales para mostrar las abundantes riquezas de su gloriosa gracia. Gracia con la cual nos salvó por medio de la fe. Versículo número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia, bendita gracia. Queridos hermanos, gracia es aquel regalo de Dios que Él nos otorga sin que tengamos mérito alguno. Es el favor, es el don de nuestro Dios entregado a nosotros sin que nosotros pudiéramos hacer algo para merecerlo. Sin embargo, Dios lo otorga en su infinita bondad. Gracias a Dios por este acto inmerecido. Gracias por haber entregado a su único Hijo para que fuera la cruz por nosotros y de esta manera recibir esta dádiva de Dios para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como señala Juan 3:16. Muchos debates se han centrado alrededor del pronombre demostrativo esto, que en el griego es touto. Algunos piensan que se refiere a gracia y otros a fe.
Creo, hermano, que ninguna de estas sugerencias es realmente válida o del todo válida, debido a que el pronombre demostrativo que estamos analizando es neutral, mientras que gracia y fe son de género femenino. Antes, el neutro touto, como es común, se refiere a la frase o cláusula completa que le precede. De hecho, en Efesios 1:15 y 3:1 se utiliza esta misma palabra touto, esto, refiriéndose a la sección que le precede. Así que sería lógico realizar este mismo análisis para este versículo. Por tanto, aquí se refiere al concepto de la salvación descrita en el verso 4 a la primera parte del verso 8, cuya base es la gracia y cuyo medio es la fe. Esta salvación no tiene su origen en nosotros, en el hombre, sino que su fuente es la gracia de Dios, puesto que es don de Dios. Versículo número 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Refuerza esta idea al mostrar que el medio no son las obras, puesto que su base es la gracia. Y aquí hay muchos versículos para poder darle fuerza a esta idea, los cuales se describen acá en la presentación, y para describir que el medio es la fe, como en Romanos 4:5. Pero tomando algunos de estos versículos, como por ejemplo en Romanos 3:20, en donde se señala que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Gálatas 2:16, por ejemplo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo le invito a que pueda leer estos versículos que van a consolidar esta idea que se nos describe en el versículo 9. Esta salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Por tanto, puesto que nadie puede salvarse a sí mismo por su propio esfuerzo, nadie puede gloriarse. Su gloria puede estar solo en el Señor. En Romanos 3:27, por ejemplo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Solo por la fe en Cristo, solo por el puro afecto de su voluntad. Creo, hermanos, que este principio de Dios, que somos justificados por fe y no por obras, es un principio complejo de entender por las personas. Nacemos y somos criados bajo la idea que debemos esforzarnos por lo que queremos y por consiguiente que todo trabajo o esfuerzo tendrá su recompensa. Y aunque esto es una gran verdad, en el plano espiritual existe una gran diferencia, una colosal diferencia, ya que no había nada que pudiéramos hacer para ganarnos el favor de Dios, dado que el costo de nuestro pecado fue tan inmensamente grande que solo la vida del Hijo de Dios pudo pagar nuestra deuda. No sé si le ha pasado, yo creo que sí,
es usual al conversar con las personas sobre este tema, hallar cierta creencia que por el hecho de realizar buenas acciones, con el hecho de tener buenos valores o ser buenos ciudadanos, total, con eso no le hacemos mal a nadie, ¿cierto? Tenemos el derecho de ganarnos el cielo. Pero la Biblia es clara al señalarnos que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a transmitir estas buenas nuevas de salvación, que para muchas personas pueden ser locura, pero que sin duda es poder de Dios para salvación, como señala Romanos capítulo 1, versículo 16. Y para terminar esta primera clase, que como bien escucharon en la introducción, es una lección compuesta por 2 clases, en donde en esta primera clase estaremos viendo los primeros 10 versículos de este capítulo. Señala lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este versículo, al comenzar con un ¿por qué?, dice: porque la salvación no proviene del hombre, ni es por medio de sus obras. La razón es que la salvación es hechura suya, es hechura de Dios. La palabra hechura, en el griego es poema. ¿Ya le suena de dónde proviene? Se usa en 2 partes en la Biblia. En este versículo 10 y en Romanos 1:20, y denota una obra de arte u obra maestra. Esta hechura difiere de las obras humanas, en el griego ergon, del verso 9 que leímos anteriormente. Los creyentes, hermanos, somos hechura de Dios, porque hemos sido creados, una obra que solamente Dios puede hacer en Cristo Jesús, en los versículos 6 y 7, como se señala. El propósito de esta creación es que nosotros como creyentes hagamos buenas obras. La hechura de Dios no se obtiene por buenas obras, pero sí ha de resultar en buenas obras, como se escribe en Tito 2:14 y 3:8. Hermano, creo que esta verdad de Dios debe reforzar quiénes somos en Él. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Somos una parte especial de esta creación. Y cuando Dios describe que somos hechura suya, es una obra especial. Así que cuando tú puedas verte al espejo, o cuando piensas de ti, el concepto que tú tengas de ti mismo, independiente a donde hayas nacido, independiente de las oportunidades que se te hayan dado en la vida y que hayas aprovechado, independiente tengas más tiempo soñando o recordando lo que fue, permíteme decirte que eres hechura de Dios y eres su obra maestra. Por tanto, tienes un alto valor para Él, un altísimo valor. No solamente por ser su hechura, sino porque Cristo estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz. En la oración, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, la frase "las cuales"
se refiere a las obras de la oración anterior. El propósito de estas obras preparadas con anticipación no es obrar en ellas, sino andar en ellas. Es decir, en otras palabras, Dios ha preparado un camino de buenas obras para los creyentes, que Él, Dios, realizará en y a través de ellos, en tanto que andan por fe. Esto, hermanos, no significa hacer una obra para Dios. En lugar de eso, es Dios quien hace su obra en y a través de los creyentes. Como referencia, vamos a ver Filipenses 2:13, en donde señala: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De esta manera, hermanos, demostramos que vivimos en esta realidad, si la manifestamos con buenas obras. Dios preparó de antemano que anduviéramos en ella. Dios siempre dijo que teníamos que andar en esa vocación. Pablo comenzará a hablar en el capítulo 4, por ejemplo, que se verá en algunos domingos más adelante, que la vocación es ser como el Señor, refiriéndose a los ministerios que describe en aquel capítulo 4. Como conclusión, tras leer y poder examinar un poco más detenidamente estos versículos, los primeros 10 versículos de capítulo 2, demuestran que aunque las personas, aunque nosotros estábamos espiritualmente muertas, separadas, y merecíamos solamente la ira de Dios, Él, a través de su gracia maravillosa, proveyó la salvación por medio de la fe. Los creyentes somos hechura de Dios, en quienes y a través de quienes Él realiza buenas obras. Quiero también compartir y dejar ahí en pantalla la bibliografía que he utilizado para esta clase. En primer lugar, la Biblia Reina Valera del 60 y otros materiales que describo a continuación, a fin de que, si usted puede profundizar y desea profundizar este estudio, pueda acudir a estos materiales complementarios de apoyo. Muy bien, queridos hermanos, es así como concluimos la primera clase acerca del capítulo 2 de este gran libro a los Efesios. Es así como damos por finalizado el estudio a estos primeros 10 versículos que nos habíamos propuesto estudiar en esta primera clase. Si usted tiene alguna inquietud, alguna consulta, duda, algo que no haya quedado del todo claro, por favor, así como hemos provisto un correo en las clases anteriores para canalizar todo tipo de consultas, lo puede seguir haciendo a través del correo teologia.mata@gmail.com. Aquellos correos recepcionados en relación a este capítulo y a estos versículos que hemos tratado, procuraremos poder dar respuesta oportuna a cada una de esas inquietudes. Dios les bendiga, muchas gracias por el tiempo que han tenido para estudiar las Sagradas Escrituras. Les animo a que puedan seguir perseverando en esta actividad que sin duda da cuenta de un deseo de conocer más a Dios, de su palabra, y de esta manera glorificar al Señor, por cuanto más le conocemos, más podemos amarle y descubrir su plan para con nosotros.
Dios les bendiga y si el Señor así lo permite, nos estaremos viendo el próximo domingo 26 de abril en esta misma hora y en este mismo canal. Un abrazo. Dios les bendiga.